Adelante si quieren con la presentación, por favor. Hola, buenas noches. Soy la doctora Marisol Cervantes. Nada más me podrían confirmar si me escuchan y si pueden ver la presentación. Sí, te Adelante, doctora. escuchamos. Sí, sí, perdón. Y se ve, se escucha y se ve. ¿También se ve la Se escucha y presentación? se ve bien. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas noches. Agradezco al colegio que nos hayan permitido presentar esta clase el día de hoy. Yo soy la doctora Marisol Cervantes, fellow del doctor Torices, y mi compañero Iván Pardo, que va a seguir después de mí. Somos fellows de cirugía bariátrica del Hospital Regional 1 de Octubre en la Ciudad de México. Y vamos a presentar nuestro tema, cirugía metabólica, impacto en la longitud de la asa biliopancreática y la selección del procedimiento. Vamos a empezar presentando un caso clínico, al ser nuestro hospital un centro de referencia y uno de los dos únicos hospitales en la institución con un programa establecido de cirugía bariátrica. Se nos solicita la valoración por parte del servicio de endocrinología del Hospital General de Saltillo para una paciente con diabetes de difícil control. El 3 de diciembre del 2021 se realiza la primera valoración por parte de nuestro servicio. Es una paciente de 35 años, originaria y residente de Saltillo, Coahuila, con antecedente de peso máximo de 115 kilos. Sin embargo, en los 4 meses previos a nuestra valoración, la paciente presenta una pérdida de 27 kilos secundaria a descontrol metabólico. Como antecedentes, niega tabaquismo, etilismo, toxicomanías o alergias. Es diabética de 4 años de evolución, en tratamiento con insulina glargina, insulina rápida, Trayenta Duo y pioglitazona. Como antecedentes quirúrgicos, cuenta con una apendicectomía en el 2001, una colecistectomía en el 2005 y 2 cesáreas en el 2005 y en el 2012. Al momento de la valoración, la paciente tiene un peso de 88 kilos con un índice de masa corporal de 31.5, con lo que la clasificamos con obesidad tipo 1, a lo que al sumarle la diabetes de difícil control la hace candidata a cirugía metabólica. En los exámenes de laboratorio de la valoración destaca una glucosa de 325 y una hemoglobina glucosilada de 11.1%. Para descartar alteraciones anatómicas o datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se realiza una endoscopía de control en la que se reporta una unión escamocolumnar sin disrupciones de su mucosa, coincidente con el pinzamiento, un esfínter esofágico inferior competente y reportan una gastropatía folicular de cuerpo y antro. El hiato a la retroflexión lo observan y bueno, lo podemos ver aquí cerrado. También para descartar alteraciones hepáticas se solicita un ultrasonido de hígado y vías biliares, en el cual se reporta pues ausencia quirúrgica de la vesícula biliar y el resto de los estudios se reportan sin alteraciones. Como parte del protocolo en nuestro hospital, contamos con un comité de obesidad para seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes y contar con las recomendaciones pertinentes para disminuir los riesgos en el transoperatorio y en el postoperatorio. Este comité de obesidad está integrado por el servicio de psicología, psiquiatría, endocrinología, nutrición, endoscopía, nosotros, cirugía bariátrica. Todos estos servicios valoran a la paciente. Y bueno, en la actualidad también se suman cardiología, medicina física y rehabilitación, neumología y la clínica de obesidad. El 19 de enero, el servicio de cirugía bariátrica presenta ante el comité de obesidad a la paciente y por las características ya comentadas, se autoriza para una cirugía con un alto poder metabólico, como lo es el bypass gástrico de una sola anastomosis.
Entonces, ya que se autoriza la cirugía, se programa a la paciente para el 25 de enero. El 23 de enero, 2 días antes a su ingreso, la paciente se traslada de Saltillo a la Ciudad de México y durante esos 2 días de traslado deja de aplicarse insulina y el consumo habitual de sus hipoglucemiantes se ve también alterado. Ingresa al hospital el 25 de enero y durante este ingreso en el preoperatorio que le identifican una glucosa capilar de 418 miligramos por decilitro. La paciente a la exploración física está con taquipnea y se le diagnostica una acidosis metabólica severa, por lo que pedimos valoración con la terapia intensiva, quienes la aceptan, y se le da manejo durante 2 días para estabilizar a la paciente. Posterior a su egreso de la terapia intensiva, se mantiene la paciente en piso con cifras controladas, por lo que el 1 de febrero del 2022 se realiza la cirugía. Entonces, la cirugía se realiza con la paciente en posición francesa, con el cirujano entre las piernas del paciente, la cámara a la derecha y el ayudante a la izquierda. Se colocan 5 trócares y, como todos nuestros procedimientos, este se realiza de forma sistemática, iniciando con la sección del epiplón en disección hacia el ángulo de His, con la intención de poder llevar el asa hasta el sitio de la gastroyeyunoanastomosis sin el peso del omento generando tensión. Posteriormente se identifica el ángulo de Treitz, como podemos ver aquí, y se inicia el conteo de las asas de intestino delgado en su totalidad. En este caso se identifica un intestino de 6 metros y por el severo descontrol metabólico de la paciente se decide realizar una asa biliopancreática a 200 centímetros. También de forma sistemática realizamos un marcaje, entonces se realiza aquí el marcaje a 200 centímetros del asa y se coloca un Penrose. Siempre el primer marcaje lo hacemos con el lado de los numeritos del Penrose y se fija con una grapa de titanio al aumento. Posteriormente vamos a continuar con el abordaje a través de la curvatura menor para iniciar la confección del reservorio gástrico. Se crea un túnel retrogástrico a través del cual vamos a pasar una pinza con mucho cuidado para verificar el adecuado paso. Aquí está el túnel retrogástrico. Y posteriormente vamos a iniciar el primer grapeo, el grapeo de forma horizontal a una distancia de entre 13 y 15 centímetros de la unión esofagogástrica. Lo vamos a realizar con una engrapadora lineal cortante laparoscópica. En este caso utilizamos un cartucho azul que nos va a brindar un cierre de 1.5 a 2.4 milímetros y siempre realizando precompresión de los tejidos. Vamos a avanzar nuestra sonda de calibración, que en nuestro centro y en todos nuestros pacientes utilizamos sonda de calibración de 40 French. Vamos a seguir con el grapeo en dirección del ángulo de His y, bueno, como podemos ver ahorita, vamos a realizar la disección de las adherencias de la cara posterior del estómago, tomando en cuenta que solo vamos a liberar las adherencias que se encuentran en la zona por donde va a pasar nuestra engrapadora, ya que las adherencias del reservorio gástrico, de la cara posterior del reservorio, lo van a mantener fijo, evitando la migración de este o su torsión. Y el último grapeo lo vamos a realizar con un cartucho blanco que nos permite un cierre de 1 a 2 milímetros, ya que, como todos sabemos, esta parte del estómago, la pared es mucho más delgada. Vamos a realizar la gastroyeyunoanastomosis. La realizamos de forma mecánica y en la cara anterior del reservorio se va a realizar las enterotomías. Vamos a pasar la sonda de calibración, como lo podemos ver ahorita.
a través de la enterotomía y vamos a realizar un cierre en un solo plano con un surgete invaginante, utilizando una sutura de monofilamento no absorbible, aunque idealmente utilizaríamos un monofilamento absorbible. Aquí podemos ver cómo se empieza a cerrar la enterotomía. Ok, entonces aquí ya está prácticamente cerrada la enterotomía. Déjenme adelantarle un poquitín. Y bueno, posteriormente vamos a realizar los mecanismos antirreflujos. Colocamos un punto de el yeyuno hacia el reservorio gástrico para verticalizar el asa. Y posteriormente vamos a colocar otro punto del yeyuno hacia el estómago nativo para evitar que el asa quede colgada o angulada. No realizamos un surgete previo a la gastroyeyunoanastomosis para evitar el riesgo de que este surgete nos lo llevemos cuando demos el grapazo de la gastroyeyunoanastomosis mecánica. Entonces aquí ya estamos quitando el Penrose de referencia y vemos cómo el asa, la verdad, queda pues sin torcerse, sin angularse. Se coloca otro punto del yeyuno al antro del estómago nativo y pues bueno, estos puntos se utilizan para disminuir la tensión de la anastomosis, para mejorar su orientación y además van a reforzar los mecanismos antirreflujo. Después, para terminar, vamos a realizar una prueba neumática, agregando solución, y aquí podemos ver cómo pasa aire del reservorio gástrico hacia las asas. Y también como protocolo, siempre dejamos un drenaje de testigo en todos nuestros casos. Bueno, en el posoperatorio inmediato, la paciente sube a piso, inicia la deambulación al ingresar a hospitalización, se inicia la dieta líquida en el primer día posoperatorio y se le retira el drenaje previo al egreso. Aquí les quise mostrar en esta gráfica las glucometrías registradas en el expediente y podemos ver aquí en el día 5 está marcada el día de la cirugía y podemos ver cómo inmediatamente en el posoperatorio y previo al egreso se empiezan a presentar cifras de glucosa pues más bajas cada vez y controladas. Actualmente, 1 año y medio después de la cirugía, la paciente presenta un peso de 55 kilogramos con un índice de masa corporal de 17.9 y un exceso de peso perdido del 130.7%. Se encuentra en los límites, pues dentro de lo normal, bajos, y los últimos exámenes de laboratorio reportan una glucosa de 72 y una hemoglobina glucosilada de 5.2. Ahora vamos a continuar con la revisión bibliográfica a cargo del doctor Iván Marín. Buenas noches a todos. Soy Iván Marín, residente de cirugía bariátrica. Vamos a continuar un poquito con algunos datos, algo de información sobre esto de las longitudes de las asas. Los objetivos de nuestra revisión van a ser, primero que nada, definir cirugía metabólica, valorar cuáles son las indicaciones de cirugía metabólica, qué procedimientos metabólicos se encuentran descritos y aceptados propiamente, repasar un poquito los mecanismos de acción y finalmente valorar si actualmente hay algún consenso sobre las longitudes óptimas
de ASAS. Y lo primero, aunque para nosotros que nos dedicamos a esto pareciera una obviedad, pues es definir qué es la cirugía bariátrica. Como tal, bariátrico proviene del griego baros, que significa peso, y iátricos, que significa medicina. Entonces, de una manera muy general y muy burda, podríamos decir que la cirugía bariátrica es la cirugía para bajar de peso. Sin embargo, sabemos nosotros que pues la gran mayoría de nuestros pacientes no solamente tienen como única indicación de cirugía bariátrica la obesidad, sino que tienen múltiples comorbilidades asociadas. Y entonces es donde brincamos al término de la cirugía metabólica, en la que propiamente está indicada cuando la intención es la reducción del riesgo metabólico. Pero esto tiene alguna implicación funcional real actualmente. ¿Qué de necesario hay en hacer esta división o esta especificación sobre el término de cirugía bariátrica y cirugía metabólica? Pues pareciera que sí, sobre todo en tiempos oscuros como actualmente nos está pasando, en donde hay una campaña de desinformación y de denuesto importante hacia la cirugía bariátrica, en la que sí hay necesidad probablemente de empoderar un poquito a los pacientes la información que nosotros estamos transmitiendo para hacer saber que la cirugía bariátrica pues no solamente es pesar menos, se trata de pesar mejor y que es un tratamiento médico. Todavía nos enfrentamos a pacientes en la consulta que nos preguntan si la cirugía bariátrica es lo mismo que una liposucción. Entonces, este estudio tiene la intención, pues nosotros sabemos que los efectos metabólicos de la cirugía bariátrica inician antes de la pérdida de peso propiamente. Y puede ser que el nombre y la intención de la cirugía pueda influir en los motivos y en la percepción de los pacientes sobre la cirugía, aumentando el número de quienes lo buscan por razones médicas. Este estudio se realizó en un mismo hospital, instalaciones, mismo personal médico, en un hospital en donde tenían un programa hecho para cirugía de pérdida de peso y otro para cirugía metabólica, que era propiamente cirugía de diabetes. Eran los mismos procedimientos y los mismos criterios de elegibilidad, solamente variaban los pacientes que se inscribían a un programa determinado. Los resultados, pues aquí están en las tablas. En la tabla de la derecha podemos ver que los resultados estadísticamente significativos fueron que los pacientes que se inscribieron al grupo de cirugía metabólica eran mayores en edad, tenían un menor índice de masa corporal, mayor porcentaje de hombres en el grupo, mayor incidencia de diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares como antecedentes de infartos, arritmias y demás. Además, la diabetes era más severa en este grupo, con mayores niveles de hemoglobina glicosilada y necesidades de uso de insulina. En los resultados no hubo mortalidad ni diferencias en las complicaciones. Cuando se realizó este estudio, comentaban que en Estados Unidos menos del 2% de los pacientes tenían acceso desafortunadamente a la cirugía bariátrica. Consideramos que las cifras actuales, sobre todo en México, no deben de ser muy diferentes. Y sí es importante la distinción entre estas definiciones porque puede influir en el acceso que los pacientes puedan tener a la cirugía y sobre todo en el prejuicio que todavía existe por parte de, desafortunadamente, pues incluso personal médico sobre la necesidad y la importancia de la cirugía bariátrica. Aquí podemos ver las definiciones ya del segundo consenso de Diabetes Surgery Summit de 2016. El primero fue en 2011. Y aquí podemos ver que desde 2016 ya teníamos indicaciones claras para la cirugía metabólica, recomendando y considerando la cirugía metabólica desde obesos clase 1 con pobre control glicémico. Desafortunadamente, pues en nuestro país seguimos rigiendo las indicaciones de la cirugía bariátrica por las indicaciones de 1991, y pues cuando platicamos de pronto con los detractores de la cirugía bariátrica, los clínicos, para ponerlos en contexto, eso sería el equivalente
a seguir tratando la cirugía bariátrica solamente con glibenclamida, la diabetes, perdón, solamente con glibenclamida. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para elegir nuestro procedimiento? Estos son los datos y las conclusiones arrojadas por la calculadora de score metabólico de la Cleveland Clinic, y estos serían los resultados y las recomendaciones que ellos nos darían en nuestro paciente. ¿Qué sugieren ellos? La indicación sería una manga gástrica, y lo que concluyen en este estudio es que en pacientes severamente enfermos, el beneficio de una cirugía metabólica pues se pierde, ya que la reserva pancreática pues está disminuida, y lo que ellos concluyen es que la manga gástrica nos ofrecería un resultado metabólico similar a un bypass gástrico en Jeder-Rux con menos riesgo. Por otro lado, si utilizáramos este otro instrumento validado, nos recomienda que pues mientras más grande sea el procedimiento que realicemos, mayores son los beneficios metabólicos en cuanto a remisión y al tratamiento de diabetes. Pero, ¿qué de cierto hay? ¿Cuál de estas dos calculadoras, cuál de estos dos instrumentos que están validados y que tienen un uso generalizado en algunos centros, nos daría la recomendación más puntual? Es verdad que la cirugía de la manga gástrica tiene algún beneficio metabólico, pese a que tradicionalmente se ha considerado como un procedimiento meramente restrictivo. ¿Y en qué radica este efecto? Estos son las cirugías bariátricas con consideración metabólica según la IDF y el segundo consenso de Diabetes Surgery Summit, en donde podemos ver que incluso la banda gástrica ajustable está considerado un procedimiento metabólico, si bien con menor poder metabólico, porque están enumerados ordenados de mayor poder metabólico a menor, pero podemos ver pues, la amplia gama de opciones de tratamiento metabólico. Nuestra plática se va a centrar principalmente en estos dos procedimientos, que son pues, el bypass gástrico con Jeder-Rux. Es todavía considerado el estándar de oro en cirugía metabólica, y es el procedimiento que se realiza de manera más frecuente con intenciones metabólicas. Y por otro lado, el bypass gástrico de una anastomosis, que fue el procedimiento que nosotros elegimos para nuestro caso. Y en esta tabla viene descrita de manera muy concisa y breve cómo funcionan los procedimientos metabólicos. Vamos a ir repasando de forma muy breve y rápida para que nos pongamos en contexto de lo que vamos a revisar un poquito más adelante. Son 20 puntos. Vamos a ir, el primer punto pues nos habla acerca del componente gástrico restrictivo de todos los procedimientos que limitan físicamente la cantidad de comida ingerida. Posteriormente, en el punto número 2, nos habla acerca del efecto hipoabsorbente que tienen, aquí vienen el bypass gástrico en Jeder-Rux y la derivación biliopancreática, pero pues así funciona también el bypass gástrico de una anastomosis y del SADIS y demás procedimientos. Y este efecto hipoabsorbente contribuye también a la pérdida de peso. Posteriormente, el punto 3 nos habla de una disminución del apetito, a pesar de la reducción de ingesta calórica y de la pérdida de peso. Hay que recordar que tenemos una respuesta fisiológica potente en la que en enfoques no quirúrgicos que condicionan pérdida de peso, se activan respuestas compensatorias de hambre. El punto número 4, la grelina, que sabemos que es un estimulante del apetito y que se ha documentado que disminuye en manga gástrica y en bypass en Jeder-Rux, y que por otro lado, pues también tenemos conocimiento de que los niveles de grelina aumentan en la banda gástrica ajustable. Entonces, ¿cómo es que el apetito disminuye? Como se conectó una llamada. Que el apetito disminuye también en pacientes con banda gástrica ajustable, pues porque esta funciona en base a mecanorreceptores. Entonces, una banda adecuadamente ajustada activa los mecanorreceptores inervados por el nervio vago, y esto condicionaría una disminución del apetito. Todos estos puntos anteriormente comentados se reflejan en una reducción en la ingesta de energía, lo que conlleva una pérdida de peso. Pocos días después de la cirugía y antes de una pérdida de peso sustancial, hay una reducción de la grasa hepática con la consecuente reducción de la producción de glucosa hepática. Esto pues, disminuye la sensibilidad a la insulina.
La acumulación ectópica aquí en el punto 8, en el hígado, en el páncreas y en el músculo esquelético, generan lipotoxicidad y lipopoptosis que, por un lado, dañan la cascada de señalización de la insulina y se ha identificado como uno de los mecanismos de resistencia asociados a la obesidad. La cirugía metabólica reduce este efecto, mejorando la sensibilidad de la insulina antes de la pérdida de peso. Por otro lado, esta misma lipopoptosis afecta a las células beta del páncreas, pero puede prevenirse mediante la restricción calórica. La pérdida de masa grasa posterior a la cirugía metabólica normaliza las citocinas y adiposinas inflamatorias que afectan negativamente las vías de señalización de la insulina y esto que conducen a resistencia. El efecto benéfico en estas vías inflamatorias mejora la sensibilidad a la insulina. Y la disminución de leptina y de citocinas proinflamatorias mejoran la función de la célula beta y esto condiciona una mayor supervivencia de las mismas. Hasta aquí, en los primeros 13 puntos, pues tenemos efectos metabólicos generales de la mayoría de los procedimientos metabólicos y ninguno de estos efectos benéficos han sido determinados por la creación de una asa de ningún tipo. Es hasta el punto 14 en donde empezamos a hablar de las incretinas, que son responsables de hasta el 70% de la secreción de insulina postprandial y sabemos que la exclusión del duodeno y ayuno proximal y la rápida exposición del ilion distal a nutrientes no digeridos altera la secreción de estas incretinas, lo que afecta positivamente la homeostasis de glucosa. De GLP-1, que es uno de lo que vamos a discutir más adelante, vale la pena recordar que mejora el patrón de secreción de insulina, suprime la secreción de glucagón, mejora la captación periférica de glucosa y junto con PPY tienen efectos anorexigénicos. En el punto número 18 también, con respecto a la pregunta de si la manga gástrica tiene efectos metabólicos y por qué, sabemos que aunque tradicionalmente se ha considerado como un procedimiento meramente restrictivo, también hay evidencia de que hay un mayor tránsito de nutrientes y efectos en el intestino posterior, lo que condiciona la elevación de incretinas también en este procedimiento. GLP-1 puede retrasar e incluso revertir la pérdida de células de islotes pancreáticos al inhibir la apoptosis y proteger contra las agresiones oxidativas. Y en el último punto, en el punto número 20, la otra parte que vamos a evaluar pues es el papel de los ácidos biliares, que si bien no está completamente claro, tienen varios factores, varios efectos metabólicos sobre el peso y la ingesta de alimentos y el control de la glucosa. Sabemos que llegan al intestino distal y pueden ser absorbidos por los ileocitos y pueden influir sobre los músculos, sobre el hígado, sobre el tejido adiposo y las células pancreáticas a través de sus receptores TGR5 y farsenoide, disminuyendo así la resistencia a la insulina. ¿Qué tenemos entonces acerca de lo que se está haciendo a nivel mundial y las recomendaciones generales sobre el bypass gástrico en YDRUX? Esta es una revisión de la literatura de este año, de la ASMBS, en donde rescatan algunos puntos destacables sobre el bypass gástrico en YDRUX. Sabemos que no hay un consenso sobre las longitudes óptimas. Se realizó una encuesta a cirujanos de la ASMBS y ellos realizan una asa alimentaria en promedio de 114 con una biliopancreática de 48, aunque esa misma encuesta presentada a cirujanos a nivel internacional, pues, los rangos varían mucho más, con asas alimentarias que van de 126 a 150 y biliopancreáticas de 76 a 100 centímetros. El canal común no está estandarizado porque generalmente no se mide y bueno, recordar los elementos que ya todos conocemos de un bypass gástrico en YDRUX, el asa alimentaria en rosa, el asa biliopancreática en morada, todo el que es la suma del asa alimentaria y el canal común que es la distancia entre el ayuno y el ileón, la válvula ileocecal. Además, con respecto al alargamiento de las asas, ¿qué influencia pueden tener estas? Sabemos que alargar el asa alimentaria hasta 250 centímetros con biliopancreáticas constantes nos genera una mínima pérdida de peso y de resolución de comorbilidades adicionales, por lo que pareciera que
el efecto, por lo menos lo que comentan en esta revisión, no es dependiente de la asa alimentaria. La distalización tipo 2, descrita por Brolin, que consiste en un alargamiento de la asa alimentaria que conlleva una disminución del canal común. Sí hay mejoría en la pérdida de peso, pero pues es una mejoría en pérdida de peso dependiente de un efecto hipoabsortivo meramente. Hay mayor riesgo de malabsorción y desnutrición que requieren revisión. Por otro lado, el alargamiento del asa biliopancreática hasta 200 centímetros con asas alimentarias constantes de 60 y 75 nos condiciona una mayor pérdida de peso a largo plazo, pero un mejor control glicémico en diabetes con mayor riesgo de deficiencias nutricionales. Esta es la destilización tipo 2 descrita por Sugarman, que consiste, como podemos ver en este esquema, en un alargamiento del asa biliopancreática. Y sí, al modificar la longitud de la asa biliopancreática hay una disminución del TOL y del canal común, y esto puede condicionar pérdida de peso significativa con riesgo de deficiencias graves de micro y macronutrientes. Recomiendan de manera general evitar canales comunes menores de 200 centímetros y TOL menor a 400 centímetros. Ahora, con respecto al efecto del asa biliopancreática en bypass gástrico de una anastomosis, pues vale la pena recordar que el bypass gástrico de una anastomosis es pues ya actualmente el tercer procedimiento más realizado en cirugía bariátrica, que está aprobado por la IFSO desde 2018 y que, como la mayoría de los procedimientos, aún carece de una estandarización. Esta es una revisión sistemática que pretende encontrar la longitud más adecuada de extremidades mediante la revisión de todos los estudios relevantes publicados sobre la pérdida de peso, las complicaciones postoperatorias y la remisión de las comorbilidades. Se realizó una revisión bibliográfica en diciembre de 2020, en donde se incluyeron 19 estudios diferentes, 2 ensayos clínicos aleatorizados y 17 observacionales con 5.509 pacientes. Y encontraron que por las complicaciones más frecuentes son el reflujo gastroesofágico, úlceras, fugas, anemia y desnutrición proteico-calórica. Pareciera que el asa biliopancreática más constantemente utilizada es el asa de 200 centímetros. Hay múltiples formas de calcular el asa biliopancreática. Una de ellas pues es mediante la utilización del IMC. Pareciera que el IMC no es fiable, no tiene una relación directamente proporcional con la longitud del intestino, por lo cual no se recomienda que el índice de masa corporal sea una norma para calcular la longitud de los asas. El doctor Lee en 2008 describió una fórmula que él utilizó en la que pacientes menores a 40 de índice de masa corporal se les realizaban asas biliopancreáticas de 150, índices de masa corporales de 40 a 50, asas de 250 y mayores a 250 y mayores a 50 de índice de masa, asas de 350. Esto pareciera tener una utilidad en índices de masa altos, en obesidad mórbida, índices de masa arriba de 50, pero en índices de masa menores recomiendan tener cautela, ya que las complicaciones pueden presentarse, ya que, como comentamos, no hay una relación entre el índice de masa y la longitud del intestino. Asas biliopancreáticas de 150 centímetros son iguales a asas de 180 a 250 en cuanto a pérdida de peso y resolución de comorbilidades, con la diferencia que esto condiciona deficiencias nutricionales mínimas. Las asas biliopancreáticas de 250 o más hay mayor pérdida de peso, pero no hay diferencia en resolución de comorbilidades ni en complicaciones. Y pareciera que hay una meseta a partir de los 200 centímetros en donde ya no hay beneficio metabólico ni en pérdida de peso, pero sí en los riesgos y las complicaciones, por lo cual esta revisión concluye evitar asas biliopancreáticas mayores a 200. La norma sería menores a 200 parecen tener buenos efectos metabólicos y en el control de peso, y como comentamos, irnos con cautela en el sentido de el índice de masa corporal, ya que no es un predictor completamente fiable de la longitud del intestino. Ahora, ¿qué pasa si comparamos el bypass gástrico de una anastomosis contra el bypass gástrico en Y de Rux? Ya hay muchos antecedentes de este tipo de estudios. El más importante, o bueno, alguno de los más importantes probablemente sea el estudio Omega,
en donde se informó que el bagua tiene un mejor impacto en la remisión de diabetes. Sin embargo, pues es importante comentar que una de las limitaciones de este estudio fue que solamente un 27% de su población estudiada tenía tenía diabetes, y sí, los resultados fueron estadísticamente significativos, con un 60% de remisión de diabetes para el bagua versus un 38%, pero tenía esta limitación que no todos, que solamente prácticamente una cuarta parte de su población estudio era pacientes diabéticos. Este es un estudio clínico letrizado, realizado en un hospital de tercer nivel, en donde un cirujano realizó todos los procedimientos. Se incluyeron pacientes con índices de masa corporal mayor a 30 con diabetes, y la técnica pues fue estandarizada. Se calibraron todos los procedimientos con sonda de 38 French, 25 pacientes para bagua con masas biliopancreáticas de 200, y 24 pacientes para bypass gástrico con Jeder-Rux con masas biliopancreáticas de 70 y alimentarias de 130. Evaluaron los resultados a 6 meses, un año, hasta 4 años de seguimiento. Y aquí podemos ver básicamente que en todos los parámetros evaluados no hubo diferencia estadísticamente significativa, con tasas de remisión en general iguales. Y es importante también recalcar que quienes no alcanzaron una remisión, pues todos tuvieron una mejora en su estado glicémico sin que ningún paciente volviera a su requerimiento basal, incluso a los 4 años. Vemos aquí los dos procedimientos tuvieron una caída en cuanto al índice de masa corporal a los 6 meses, y posteriormente una meseta y ligeramente reganancia a los 4 años. El agua con mayor control, pero sin diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo en cuanto a la tasa de remisión de diabetes, seguimiento a los 4 años, no hubo diferencias significativas. Evaluaron también el comportamiento de la hemoglobina glicosilada, la remisión, seguimiento a 4 años, la recurrencia de diabetes, y no hubo diferencia en ninguno de los puntos evaluados. Se evaluaron también otras comorbilidades como SAOS. Aquí podemos ver una remisión de un año de 100% en bypass gástrico con Jeder-Rux versus 90 en bagua, hipertensión 69 y 66 respectivamente, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas. Este estudio concluye, a diferencia del IOMEGA, en donde sí la diferencia, el beneficio es mucho mayor para bagua, que si bien hay valores superiores para bagua, pues no tienen diferencia estadísticamente significativa, por lo cual consideran que el bagua no es inferior al bypass gástrico en Jeder-Rux en control metabólico, con similar porcentaje de complicaciones y con menor tiempo operatorio. Y ahora sí, yendo propiamente a de qué forma los mecanismos pueden estar influenciando el beneficio de una asa biliopancreática larga, y dónde está el punto clave del beneficio en dado caso de que así se encuentre. Este es un estudio publicado en Diabetes Care, es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, doble ciego, en donde se dividieron en 2 grupos. Un grupo de asa larga, que aquí podemos ver, fue una asa biliar de 150, y un grupo de asa corta con una asa de 50 centímetros. La hipótesis fue pues, que la derivación hacia el intestino distal es el mecanismo predominante para el aumento de la GLP después de un bypass, por lo cual una asa biliopancreática mayor tendría que potenciar el pico postprandial de GLP-1, ya que sabemos que en las porciones más distales del intestino delgado hay una mayor densidad de células L, que son las secretoras del GLP-1. Se midió en todos los casos la longitud total del intestino con marcadores en las pinzas laparoscópicas, y se realizaron evaluaciones entre el día 10 y 14 después de la cirugía, antes de la cirugía, y la importancia de aquí de que se realizara entre los días 10 y 14 es evaluar la incretina antes de que haya una pérdida de peso sustancial, para evitar confusiones y atribuir el aumento de la incretina, en caso de que así fuera,
a la pérdida de peso. Y la última medición se realizó al llegar al 20% del exceso de peso perdido. Y aquí podemos ver, se midieron la glucosa, los niveles de glucosa, los niveles de GLP-1 y los niveles de insulina, y pues se encontró que no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los periodos evaluados entre una asa biliopancreática larga y una corta. En todos hubo diferencia, obviamente, en cuanto al grupo, en cuanto al control preoperatorio, pero en los controles a lo largo del tiempo, pues no hubo ninguna diferencia. Y hubo la duda de que si al tomar en cuenta la longitud total del intestino con la longitud de asa, pues iba a haber alguna diferencia. Encontramos que la longitud del intestino para la rama estándar fue del 8% de exclusión versus el 25% del asa de la rama larga, y no hubo correlaciones significativas entre la proporción de la extremidad biliopancreática, la longitud total de intestino delgado y la concentración máxima de GLP-1. Por lo cual, pues este estudio concluye que si bien pues está claro el efecto de las incretinas, no hay relación entre la elongación de las asas y la respuesta a GLP-1, por lo cual se sugiere estudiar otros mecanismos como los ácidos biliares, como la microbiota, para evaluar por qué hay impacto metabólico a mayor distalización de asas. Entonces, hablando de ácidos biliares, revisamos este estudio, que fue un estudio de cohorte prospectivo, en donde se evaluaron grupos pequeños, 7 pacientes para manga gástrica, 9 para bypass gástrico en Jeder-Rux y 10 para bypass gástrico en anastomosis. Se realizó una evaluación antropométrica y de laboratorios antes de la cirugía, 4 días y 3 meses después. Igual los procedimientos fueron estandarizados, se realizó una calibración con sonda de 36 French, una rama biliopancreática, dependiendo del índice de masa corporal, la edad, la presencia de comorbilidades y la longitud del intestino, que en bypass gástrico en Jeder-Rux fue de 100 a 150, en VAGUA fue de 200 a 280, excepcionalmente cuando la longitud del intestino total fue de 8 metros, y nunca se realizaron canales cortos, canales comunes, perdón, menores a 300 centímetros. Este estudio concluye pues que la concentración total de ácidos biliares séricos 3 meses después de los procedimientos se relaciona positivamente con la longitud del asa biliar, y que los cambios en la concentración de ácidos biliares conjugados primarios pues pueden absorberse de una manera más eficiente desde una asa biliar larga. En este estudio se realizaron evaluaciones, y aquí podemos ver cómo en los tres procedimientos evaluados hubo una disminución pequeña en los primeros 4 días después de la cirugía en cuanto a la secreción de ácidos biliares, por lo cual el artículo destaca que muy probablemente al ver este comportamiento en la secreción de ácidos biliares, esta no se la causa por la mejora inmediata que tienen nuestros pacientes posoperados de cirugía metabólica. Hay que recordar que pues, los ácidos biliares se sintetizan en el hígado y se liberan directamente al segmento intestinal que se excluye del paso alimentario. Las diferencias en la dinámica postoperatoria de los ácidos biliares séricos probablemente se debieron al hecho de que los ácidos biliares liberados en el segmento intestinal excluido del paso alimentario no se mezclaron con los alimentos y por lo tanto no podrían reabsorberse en concentraciones más altas. En la tabla de la derecha podemos ver la relación que hubo entre la longitud de las asas y la concentración de ácidos biliares, en donde sí hay una tendencia ascendente dependiendo de la longitud de las asas. Aquí el punto más alto lo tuvo una asa de 250 y esta es la de 280 que fue en un paciente con 8 metros de intestino delgado. Y si correlacionamos los niveles de ácidos biliares con el comportamiento con la hemoglobina glicosilada, también vimos que hubo una respuesta estadísticamente significativa, mayor descenso a mayor secreción de ácidos biliares. Lo mismo en cuanto al comportamiento del índice de HOMA, y
el impacto en índice de masa corporal que favorece en este estudio al bypass gástrico de una anastomosis. Entre las conclusiones que podemos destacar de esta revisión, pues los procedimientos agresivos nos condicionan un mayor riesgo en cuanto a complicaciones sin un beneficio adicional metabólico ni en cuanto a pérdida de peso. El efecto metabólico sí parece radicar en el asa biliopancreática. De manera general se recomienda no realizar ACEs biliopancreáticas mayores a 200 centímetros, así como canales comunes menores a 200, ni todo menor a 400. ¿Y dónde está el efecto metabólico? Pues no podemos llegar desafortunadamente a esta conclusión. Sin embargo, con la información que ya previamente se tenía y con la información que podemos ir adquiriendo con el fruto de las nuevas investigaciones que están surgiendo, pues seguramente pronto encontraremos un resultado. Definitivamente hay influencia en las incretinas y los ácidos biliares, aunque no sabemos exactamente dónde está el punto definitivo del beneficio de la cirugía metabólica. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias por su presentación del caso y de la revisión de la literatura. Empezamos bastante bien las sesiones. Abrimos el foro para alguna pregunta, algún comentario con respecto a esta presentación. Si quieren, en lo que se animan, me gustaría hacer un comentario final en base a las conclusiones de Iván y lo que llegamos con esta revisión. Creo que estamos llegando a un punto en el que estos consensos se parecen mucho a lo que vimos con la manga gástrica hace unos años, y mientras menos agresivos somos, menos complicaciones tenemos, y el beneficio para nuestros pacientes puede llegar a ser el mismo. Vemos a grandes maestros de la cirugía bariátrica como el doctor Giga, que sigue haciendo procedimientos de bypass clásicos con asas biliares de 40, 60 y asas alimentarias entre 80 centímetros y 1 metro, con buenos resultados, y él siempre ha dicho que él no ve un beneficio y que sí ha tenido problemas de nutrición y de malabsorción en algunos de sus pacientes. En cuanto al índice de masa corporal, no vemos nada significativo, pero creemos que sí hay un factor de protección en los pacientes que tienen más de 50 de índice de masa corporal, en los pacientes con obesidad, con superobesidad o super, y es por eso en estos pacientes en los que se benefician de cirugías más potentes, como las derivaciones biliopancreáticas, el switch y demás, y en pacientes como los nuestros que tienen peso bajo e índices bajos, bueno, quizá después de esta revisión, yo lo que me llevaría a casa es que a estos pacientes no vería ningún beneficio en hacerle asas de más de 150. Y por último, en mi comentario nada más, que yo creo que el efecto inmediato de estas cirugías, donde el asa biliopancreática es la que tiene la importancia, es que, como lo sabemos, en el último artículo lo mencionan, en esta parte de los ácidos biliares, pues no tenemos la misma absorción de glucosa, y por eso el paciente a las 28 horas de su cirugía tiene niveles de glucosa óptimo. Esto pues todos lo sabemos que es en base a la teoría del intestino proximal, que nos habla de estos receptores de glucosa, sodio y todo lo demás. Entonces, pues sería lo único que me gustaría a mí aclarar, y veo que ya hay una pregunta en la que... Muy bien, muchas gracias, doctor Eduardo. Buenos comentarios. Siempre bien interesante este tema. Me recuerdo cuando estaba de presidente el doctor López Corvalá para América Latina por IFSO, hizo un consenso también que empezaba esto sobre la distalización y el TOL, el concepto de TOL. No sé si esté conectado por ahí. Mientras tenemos a Iván González levantó la mano. Adelante, Iván, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, yo quería preguntarles, o sea, viendo el efecto que tiene
sobre la distalización y la pérdida de peso y el efecto metabólico. ¿Qué opinan sobre contar o no contar las asas en la realización del bypass? O sea, contar Bueno, todo el intestino. claro, en lo que mencionamos y en muchos de estos artículos, incluso algunos de los artículos que se mandaron durante la semana al chat del colegio, tiene justamente todo eso y el video ahí justamente mencionaban que pues, siempre debemos para este tipo de procedimientos, nosotros en nuestro centro en general, para pacientes, para procedimientos de revisión y procedimientos metabólicos, siempre contamos en su totalidad la longitud de las asas, por esto que hemos visto, tratando de no dejar a los pacientes con menos de 400 de común y todas estas cuestiones, ¿no? Lo que está muy discutido es cómo cuenta cada quien, ¿no? Porque yo puedo creer que cuento de 5 en 5 y realmente cuento de 3, de 2 o de 10. Entonces, lo que los expertos o en los consensos se ha llegado es que busquemos rangos, ¿no? Quedar en un rango entre 120 y 160, no más. Pero sí, la recomendación sería que siempre contáramos las opciones y procedimientos metabólicos. Siempre lo hacemos, no así en bypasses primarios. Esa sería mi respuesta y no sé si los muchachos quieran agregar alguna otra cosa más. Sí, yo en lo personal soy el doctor Verbonen. Considero que la técnica en buena anastomosis gastric bypass siempre se deben de contar las asas, siempre. La técnica europea sugiere, al menos el autor que es Carbajo y García Caballero, sugieren hacer un canal común de 40%, cosa que nosotros no lo aprobamos. En México nuestra dieta es totalmente distinta. Sin embargo, también se sugiere que va de acuerdo a los índices de masa corporal. Nosotros hacemos un canal común, siempre dependiendo del índice de masa corporal, y cuando son superobesos les dejamos 3,5 metros más o menos de canal común. Nunca nos vamos a menos de 3 metros. Estas cirugías por este tipo de situaciones son las que mejor control metabólico dan. Y efectivamente, en baja de peso son muy buenas. Si hacemos asas cortas de biliopancreática, corremos el riesgo que estos pacientes vayan a requerir en un futuro una revisión porque no llegan al peso ideal. Pero en este caso, que era totalmente metabólico el paciente, estoy muy de acuerdo con la longitud que le dieron, que fue de 2 metros. Quiero felicitar al doctor Rodrigo Prieto Aldape. Hemos superado el número de gente que se conectó. Nos da gusto que el Hospital 1 de Octubre esté presentando su primera participación. Sabíamos del interés que tenían y pues nosotros lo que queremos hacer, y como los dije desde un principio, somos incluyentes en todo lo que va a ser nuestra gestión. Vamos a incluir a todos, vamos a tener reuniones probablemente cada más frecuentes, vamos a tenerlas cada 20 días y también me permito hacer un anuncio para los cirujanos que no participan aquí, que son los cirujanos que no están en cursos o algo. Vamos a tener también un programa que se llama Bariatric Rounds. Va a ser muy interesante, esténse pendientes de ello. Felicidades a los fellows que presentaron, al doctor Eduardo Torices, el titular del curso, y más que nada a quien hizo muy buena difusión, que es el doctor Rodrigo Prieto Aldape. Muchas felicidades a todos. Me da mucho gusto que se hayan conectado tanta gente el día de hoy. Realmente estamos empezando con el pie derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre... aquí se abrió un micrófono. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Por favor, vamos a poner como la regla, se presentan su nombre y de dónde son para que los podamos identificar. Hola, soy el doctor Roberto Cisneros de Villahermosa, Tabasco. Interesante la plática igual, pues es un análisis de todo. Y yo creo que todos ya que tenemos más de 10 años, 15 años haciendo este procedimiento, hemos concluido de acortar las asas biliopancreáticas. Antes usamos una técnica con el doctor Juan Pablo Pantoja de que solo cuando llegara el asa biliopancreática hacia el borde inferior del hígado era la medida adecuada. Era 30, 60, 45.
Posteriormente, de hacer una curva con él de 100 cirugías bariátricas, una curva de aprendizaje con el tutor. Empezamos a navegar solos y empezamos a platicar en los congresos de cuánto dejas tú, cuánto dejo yo, qué dice la literatura. Escuché a algunos amigos que dejaban una biliopancreática de 2.50. En el último congreso platicando que pues ya redujeron las asas por los problemas de deficiencias nutricionales, macro y micro. Y actualmente nosotros ya estandarizamos, como dicen, ya no es el índice masa corporal, el indicador, pero sí tenemos ya una como estandarización de manejar lo que es en pacientes superobesos, manejar las 120, pacientes con diabetes 120 miliopancreáticas y las asas alimentarias de 100. Lo que hemos modificado en la parte que hemos trabajado ya son casi 8,000 bypasses gástricos y lo único que hemos observado en la deficiencia nutricional, lo más común en las mujeres es la anemia. El calcio y zinc y todo eso no hemos visto una deficiencia como tal. Entonces, yo creo que volvimos como al principio, tener mucha precaución en no malnutrir al paciente. Al cabo, buscar una revisión en un futuro depende mucho del comportamiento del paciente y el apego al déficit calórico que necesita para mantener las comorbilidades. Estamos tomando mucho en cuenta la meta del paciente, ya no el peso, sino buscar grasa visceral menos de 9% y corporal menos de 30% para no buscar elevación de la hemoglobina glucosilada y el tema de la grasa corporal total no más de 30 para la fibrosis hepática no progrese. Entonces, pues en conclusión es de volver a cuidar al paciente en la nutrición. Sale una publicación también en pacientes con remisión de diabetes con déficit calórico de 600 a 900 calorías durante 3 meses. Los pacientes sin cirugía y mantuvieron una remisión de la diabetes y la hemoglobina glucosilada a menos de 6. Yo creo que la clave es hacer el efecto incretina y cuidar mucho al paciente que mida sus porciones y no pasarse más de 900 calorías. Sabemos que el tratamiento de la obesidad hoy en día es por el índice calórico alto de más de 1,200 y actualmente nos hemos pasado por la llegada de los españoles, se trajeron las harinas, panes y todo, fue como debutamos en los 50 con la obesidad. Y el buscar no una revisión en un paciente en un futuro es que aprenda a medir las porciones, no pasarse 900, sino hace ejercicio de alto rendimiento y su déficit calor en caso de que se logre pasar de su peso ajustado y mantenerlos en un sobrepeso y no llegar a la obesidad grado 1 y estarlo monitorizando con el conteo ya estandarizado de las asas, el que estamos manejando actualmente y nos ha dado buenos resultados. Roberto, voy a hacer un comentario aquí. El día de hoy Sí. se habló sobre One Anastomosis Gastric Bypass. Entonces ahí las medidas son un poquito diferentes. Sí, sí las conozco. Sí, estoy muy de acuerdo en los comentarios que hiciste, pero es más para Y de Rux. Exactamente, sí. Ok. Sí, nada más Y era... la parte, bueno, la parte de una anastomosis es, pues, el no pasando más de 200, como decían, y pues seguir la investigación, es decir, entre más larga la asa biliopancreática, menos peso pierde el paciente, o ya estandarizarlo a no pasarnos de 200 y mantener la restricción calórica y vigilar el reflujo biliar, ¿no? Bien. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias por el comentario. Y bien interesante, digo, rápidamente, pues yo una cosa que pienso es no resolver los vicios del paciente, tratar de resolver los vicios del paciente en el quirófano, ¿no? De repente nos dan ganas de resolver el que a lo mejor es muy comedor de dulces o algo y quiero distalizarlo más. Yo creo que voy de acuerdo con tu comentario que hay que tener bien claro que el paciente tiene que poner de su parte, tiene que estar bien educado y no querer resolver todo el background que trae, incrementando el tamaño de las asas, etcétera. No hay que estandarizarnos. Por favor, vamos a ir agarrando un poco de orden. Tiene levantada la mano el doctor Gilberto Umson. Entonces, adelante, Gilberto, por favor.
Hola Rodrigo, buenas tardes, noches. Un saludo ¿Qué para tal? todos. Bueno, primero que nada, felicitar a los jóvenes que hicieron la presentación. Me ha parecido muy interesante las dos partes, la presentación del caso clínico y la manera en que decidieron tomar esta decisión quirúrgica y, bueno, la parte bibliográfica, también bastante amplia. Y tengo una pregunta y un comentario. Primero, la pregunta es para la doctora que hizo la presentación. Me llamó mucho la atención que habiendo dejado una longitud de 200 centímetros y 400 de común, tengo unos niveles de proteína tan extraordinarios con transaminasas que le quiero preguntar cómo están suplementando a estos pacientes y si la suplementación la cambian de acuerdo a las longitudes que están dejando. Esto es bien importante. Yo, al igual que ustedes, tengo muchos años haciendo bypass de una anastomosis. La experiencia me ha llevado a hacer ajustes a las longitudes y a la manera en que se suplementa. Entonces, me gustaría que se comentara un poco al respecto, si la doctora nos pudiera hacer el favor. Y por otro lado, yo quiero hacer una reflexión y un comentario. Entiendo que estamos hablando de la longitud de esa biliopancreática, en este caso en bypass, pero también dejar aquí en los jóvenes que en la medida en que un paciente tiene obesidad más alta, superobesidad o triple obesidad o mayor, no necesariamente tendremos que quedarnos con alargamiento de asas biliopancreáticas en un bypass. No olvidar que tenemos otros procedimientos como es el SADIS o como puede ser hoy la bipartición de tránsito intestinal, que tiene también algunos efectos y ventajas. Básicamente no voy a entrar en el debate de ese, pero básicamente esa es mi pregunta, mi comentario, y de verdad reitero la felicitación a los jóvenes, al hospital y al colegio, como siempre, por estas excelentes reuniones. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu comentario, Gilberto. Adelante, doctora, para responder la pregunta que genera el doctor. Doctor, muchas gracias por su pregunta. Todos nuestros pacientes son suplementados con proteína de forma estándar. No hacemos alguna diferencia por el tamaño de las asas. A todos les damos proteína 2 veces al día y les damos multivitamínicos cada 24 horas. Pero además la institución los pacientes de la institución cuentan con el seguimiento por parte del servicio de nutrición y ellos son los que hacen estas adaptaciones dependiendo de la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, por nuestra parte, van suplementados con proteína y con multivitamínicos, y el servicio de nutrición y también el servicio de clínica de obesidad les van haciendo otras adaptaciones más individualizadas a cada uno. Pero por el tamaño de las asas no hacemos ninguna diferencia. Ok, doctora, muchas gracias. Subrayar que en la medida en que tenemos mayor alteración de la absorción, mayor hipoabsorción, pues también habrá otros efectos que de pronto se nos olvidan a los cirujanos, y lo digo respetuosamente, como esa déficit de absorción de hierro, que en el caso de la paciente la veo muy bien. Bien en cuanto a hemoglobina, no sé cómo estaba la cuestión del hierro y lo demás. Y el otro tema, no olvidar el pseudohipoparatiroidismo que también hacen estos pacientes, la alteración del metabolismo del calcio y de la vitamina D. Entonces, nada más puntualizar eso. Gracias por su respuesta y muchas felicidades, doctora. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Para tener orden, pueden levantar la mano y aquí aparece en la pantalla para irles dando el seguimiento. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, doctor. Bien, la parte de las proteínas ingeridas por los pacientes, ahorita salió una reunión en el ACMBS de un déficit de proteínas cuando se hace la reducción del estómago, ya sea en bypass o en una anastomosis o en liga de Roux.
Calcular el déficit que se manejan de proteínas son de 45 gramos por día, en las primeras por la capacidad gástrica del estómago. Posteriormente, ya que crezca el estómago 3 meses o un año, se calcula 1.8 por kilo de peso. Y por el peso real del paciente con la obesidad recién operado o el peso ideal al cual quiere llegar. Nos vamos hasta 1.8 por kilo de peso y hasta 2 si el paciente hace ejercicio, no hace ayunos prolongados. Y el tema es cómo darle a un paciente mucha proteína cuando tiene mucha restricción calórica y no tener el descenso de la masa muscular que lo vemos en la impedancia, algo muy importante, que bajan hasta 22, 30. Entonces, ese sería el cómo manejar el índice, el porcentaje de gramos de proteína por día, ¿no? En la parte de los pacientes con una anastomosis. ¿Qué es lo que sugieren los expertos, los que tienen más experiencia? Es el doctor Unzón, el doctor Verbonen. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo calcular, o la doctora que presentó el caso, la proteína, cómo la calculan durante los primeros 3-6 meses en un paciente con una cirugía de una anastomosis? Sí. Pues interesantes los dos comentarios. Aquí lo que me gustaría me recalcar, y siendo bien honestos con ustedes, este caso en particular de una paciente que llegó con un estado de salud muy malo, hemos batallado un poco y sí hubo un momento donde la paciente incluso estuvo en infrapeso. Hemos tenido que pedir el apoyo de los nutriólogos y demás en el hospital para calcular este aporte nutricional. Y la respuesta que les puedo dar sinceramente es la misma que les dio la doctora Marisol, que estos pacientes nosotros los complementamos con su proteína, hacemos una dieta por las primeras 8 semanas en etapas, posteriormente siguen 6 meses con una dieta con 2 comidas principales, una con su proteína y 2 colaciones. Todo esto lo calculamos en conjunto con el Departamento de Nutrición Clínica de nuestro hospital y de esta manera mantenemos a nuestros pacientes y a los 6 meses, pensando en todos estos déficits que está comentando el doctor, que es cuando llegan a una pérdida de peso importante. Nosotros hemos determinado con estos pacientes, hablando de una sola anastomosis, 8 semanas llegan a perder entre un 20 y tantos y un 30% del exceso de peso, y muchos de ellos a los 6 meses ya están cerca del 40 al 50%. Y es ahí cuando hacemos los primeros laboratoriales clínicos para ver que no exista ningún déficit. La complementación, como bien lo comentó la doctora, aquí lo único que cambiamos, hicimos ya este trabajo anteriormente de cuáles eran los multivitamínicos que venían mejor suplementados, y para todo esto llegamos a una conclusión, utilizamos y les damos 2 pastillas cada 24 horas a los pacientes de anastomosis de Bagua, y se la toman por 3 meses y descansan 1 mes. Y si hubiera o encontráramos algún déficit puntual, pues lo suplementamos de la manera que se requiera. Pero esta es la forma más de nuestro protocolo. Con esta paciente, si les soy sincero, yo no le hubiera hecho 200, ya viendo esto en retrospectiva y con toda la nueva bibliografía que tenemos, que era el objetivo de esta plática, que todo esto que ya conocemos, fundamentarlo con bibliografía y entender bien los mecanismos. Yo a esta paciente le hubiera hecho 150 si pudiera volver a regresar al momento de la cirugía, porque no ha sido fácil controlarlo. Bien, muchas gracias por la pregunta, y doctor Eduardo por la respuesta. Bien, bien interesante. No sé si existe alguna otra comentario al respecto. Hoy, Rodrigo, dígame. Perdón, sugerir, bueno, normalmente hay que calcular entre 1.2 y 1.5 kilos de proteína por día. Sí. También hay que evaluar, y con mucho respeto también para el doctor Guevara, esperar 6 meses para checar niveles en los pacientes con un procedimiento hipoabsortivo como este tipo de bypass. Me parece que recomendaría yo hacerlo un poco antes, quizá cada 3 meses, que es mi rutina, para checar precisamente el comportamiento de los niveles de proteína, de la proalbúmina, de las transaminasas que de pronto empiezan a elevarse de una manera muy rápida. Y en el caso de esta paciente,
hierro y calcio y tal, me llama mucho la atención y creo que eso es algo importante. Eso era una mujer, si no recuerdo mal, 30 y tantos años o 35 años, no estoy seguro, pero en el caso de que así haya sido, bueno, pues una mujer con una expectativa menstrual todavía muy prolongada y el tema del hierro ahí toma todavía más importancia por ser mujer menstrual y por todavía mayor hipoabsorción. Pero sí es importante también evaluar las evacuaciones, el número de movimientos que puede tener al día un paciente, porque todo esto va a conjugar una evaluación indirecta clínica de la hipoabsorción en la que el paciente está cayendo y cuánto pudiera estar afectando. Y si esta paciente, como lo vemos, tiene un índice de masa por debajo de 20, 19, hombre, seguramente está teniendo algunas otras alteraciones. Son de difícil control, me han tocado casos que aunque no está tan alargada el asa, la respuesta absortiva es mala y los pacientes hay que ajustar muchísimo la suplementación. Bueno, le agradezco nuevamente a todos la oportunidad de poder comentar. Gracias. Gracias, Gilberto. A mí también se hace muy interesante lo que dijo el doctor Cisneros con respecto a las proteínas, porque definitivamente, bueno, la recomendación mundial es de 0.8 a 1 kilogramos o gramos por kilo de proteína, y un paciente recién operado que le dicen tómese un scoop o dos, un scoop, depende, y hay que ver qué proteína están tomando, ¿no? Porque la verdad es que hay proteínas que traen 18 gramos o 25, hay proteínas de 30 y tantos, entonces, pero aunque se tomara dos, pues realmente llega a 60 gramos de proteína, que fuera de más proteínas, de más gramos por unidad. Y la realidad es que los dejamos muy abajo en proteína, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que revisar todos con respecto a la suplementación de los pacientes a nivel de proteína. Y bueno, pues es un tema que sí deberíamos de abrir en el colegio, ¿no? La suplementación proteica ahí con las ciencias afines para que realmente se complete. Y el medir impedancia es, yo creo que algo fundamental que tenemos que tener en el seguimiento de nuestros pacientes. Una pregunta para los que cuentan las asas también, que ahorita no veo ninguna mano levantada, es que aprovecho. Fíjense que a mí se me ha hecho muy interesante eso que lo comentó el doctor Eduardo sobre la estandarización de medir las asas. Pues cada quien las mide como, ahora sí, como le da la gana. Pueden medir, pueden estandarizar su medida, y realmente a mí me ha pasado en alguna ocasión volver a medir por alguna hernia interna o algo y ver que no dan las medidas, ¿no? Entonces realmente depende de cómo esté el intestino, cómo lo mediste en ese momento. Y bueno, pues tener ahí algunas aproximaciones, tener marcadas las pinzas, etcétera. Y ese es un tema. Y el segundo tema es el riesgo de estar moviendo todas las asas. Y si uno no está acostumbrado a estar midiendo y luego estarse volteando para poder medir completamente todo el intestino, el riesgo de lesión, entonces, de alguna lesión inadvertida del intestino, ¿qué opinión merece a esto que ustedes dicen que comentan que revisan todas las asas? ¿Qué precauciones tienen o qué recomendaciones darían a las personas que empiezan a medir todas las asas? La recomendación principal yo creo que es usar pinzas intestinales, la primera, que no tienen la misma presión que un grasper. El video me llamó la atención que se veían las asas. Esa sería la primera, y a nosotros se nos ha hecho más fácil, principalmente en las cirugías de revisión, hacer la medición de la válvula ileocecal hacia atrás, que es también como se recomienda hacerlo para los bypass de demás. A veces es mucho más fácil y de esa manera uno puede garantizar que está dejando el canal común que quiere, sobre todo en las revisiones que a veces no es tan fácil medir las asas. En estos procedimientos lo recomendamos de la misma forma. Nosotros, como comentó usted, pues, conocemos muchas formas, marcando la pinza, metiendo una regla, incluso hay quienes cortan sus 10 centímetros de un lazo o de una regla de estas que son flexibles, la meten a la cavidad y van haciendo su conteo. Nosotros, les voy a ser sincero nuevamente, no lo hacemos así, tenemos una idea de cuántos son 5 centímetros y contamos de 5 en 5, pero es así como lo hacemos. Cuando son procedimientos primarios, por lo general lo hacemos del trace hacia abajo. En cirugía de revisión, que es también donde nos importa mucho hacer el conteo, lo hacemos de la válvula ileocecal a la izquierda del paciente, como si estuviéramos en una posición de un apéndice laparoscópica típica. Es como se nos hace más fácil a nosotros. Bien.
Sí, correcto, porque la realidad es de que, digo, parece una tontería, pero cuando uno se quiere poner a contar todo, yo en algún momento cuando hacía derivaciones me puse a querer contar todas las asas y no es tu procedimiento habitual y entonces tienes que cambiar la posición, quedas incómodo y puedes provocar alguna lesión. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración con respecto a la realización prudente y segura de un procedimiento, ¿no? ¿Algún otro comentario final por ahí de los presentadores? Muy bien. Bueno, pues no veo ninguna otra mano levantada, entonces pues nada más queda agradecer al doctor, primero al doctor Sergio por su interés. Lo primero que dio el doctor Sergio Verbonen de interés es que hubiera esto, las sesiones académicas y todo lo que se pueda hacer en academia. Entonces, bueno, se siente el apoyo por parte de la dirección ahorita del colegio. Las sesiones y en este tenor van a ser cada 3 semanas para poder dar oportunidad de que todos los centros, ha crecido el número de centros, entonces para que haya participación en todos los centros, ya se envió el calendario de todo el año. La próxima sesión le toca al Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Ya hablamos con el doctor Mauricio Sierra y están preparándonos algún tema interesante. Recuerdo a los fellows, hay que hacer el examen al inicio y al final. Voy a abrir nuevamente el examen ahí en Sócrates para que lo puedan contestar. Y bueno, pues al mejor alumno, para que queden incentivados, ya lo saben, al mejor alumno, el que más participe, que mejor tenga resultados, pues tendrá un beneficio para el Congreso de Mazatlán, tendrá beca de hospedaje, avión y obviamente el Congreso. Entonces, pónganse a contestar los exámenes, participen. Hoy nada más hubo poca participación de algunos de los fellows, ahí lo estamos tomando en cuenta para tener este premio. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. No sé si el doctor Verbonen al final esté conectado todavía y quiera dar algún mensaje final. Doctor, buenas noches. En nombre del doctor Sergio Verbonen, se disculpa porque se quedó en un lugar donde hay bajo internet. Les mando un fuerte abrazo y se despide. Lo disculpen. Pues muy bien, muchas gracias, Flor. Y entonces quedamos apuntados para la próxima sesión, ya está calendarizada para el 23. Les voy a hacer llegar a través de los chats la información y el link. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches.